Yo digo que no hay un solo día, ¿verdad? Porque cada país tiene su propio día donde recuerdan las madres, pero yo creo que todos los días hay que recordar a las madres. Y después, más adelante, el mes que viene, estamos celebrando también a los padres, ¿verdad? Y no creo que es solamente un día, sino que es todos los días que hay que celebrar tanto a padre y a madre. Pero bueno, nosotros los que estamos acá vamos a pasar al tiempo central de nuestro servicio. Siempre recorrimos a este libro. Si usted nos visita por primera vez, esto para nosotros es la palabra de Dios y siempre juntos anticipamos la palabra de Dios, que nos hable. Estamos anticipando lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que nos va a decir la palabra? Siempre le pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para escucharle, porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra y hemos estado estudiando desde que comenzó el año. Ya ustedes creo que están cansados de escuchar lo mismo, ¿verdad? Hemos estado estudiando estas enseñanzas esenciales para los seguidores de Jesús, que hemos llamado la serie Yo Creo, basada en el credo de los apóstoles, estas declaraciones de creencias fundamentales que desde siglos la iglesia ha creído y ha confesado, y hemos hecho esta serie basado en el credo de los apóstoles. Pero como esta es la última vez que o el último sermón o instalación del sermón, pensé, bueno, vamos a hacer lo que la iglesia por tradición y porque creemos en las verdades que enseña el credo, lo ha hecho por años y por años y por años, que es recitarlos todos juntos. Así que si se siente usted incómodo, quizás esto no es algo nuevo para usted, no tiene que levantarse, no lo haga, pero a los demás sí le pido que nos pongamos de pie y vamos a leer el credo de los apóstoles. No, esto no es algo supersticioso, no, el leerlo no tiene ningún tipo de poder, solamente lo vamos a hacer en reverencia y respeto a la palabra de Dios y lo vamos a leer todos juntos. ¿Les parece? ¡Ey! Me lo quitaron de las pantallas. Creo, ahí está. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable o la vida eterna. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dado que es el último sermón y como está ahí la última frase, creo que ya lo han adivinado, ¿verdad? Que hoy nos vamos a estar concentrando en esa última frase que dice, creo en la vida eterna. Yo creo en la vida perdurable, creemos en la vida eterna. Lo que creo que es uno de los temas más importantes, más grandes de la palabra de Dios, de las Escrituras, que es la eternidad, que nosotros como seguidores de Jesús creemos en la vida eterna, a diferencia de otros pensamientos filosóficos que piensan de que nos convertiremos en animales o evolucionaremos en algo más que hasta hoy no hemos podido evolucionar, o que vamos a reencarnar en una cosa, o vamos a ser parte de la tierra. Al contrario, nosotros creemos en la vida eterna, en una resurrección física, de cuerpos glorificados físicos. Y hay muchos lugares en la palabra de Dios en el cual podíamos haber utilizado para hablar de este tema de la eternidad, de la vida eterna. Pero he decidido hacerlo de Jeremías capítulo 31, versículos del 10 al 17. Así que si usted tiene una Biblia, tiene su teléfono, su tableta, lo que usted tenga. Si no tiene una Biblia, levante su mano y la persona encargada de la hospitalidad le van a hacer llegar una para que usted pueda seguir conmigo todos los pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que le pido que tengan su Biblia abierta en Jeremías capítulo 31, versículos del 10 al 17. Si tienen una Biblia como esta, que es de tapa dura, bueno, la mía ya se le cayó la tapa, pero es de estas así,
con letra grande. La página es 1213 y vamos a estar en el versículo 10 al 17. Vamos a orar y leemos juntos la palabra de Dios. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por tu palabra en esta mañana. Ilumíname, que tu palabra ilumine nuestro ser, Señor, y que no sean mis propias palabras, deseos, emociones o anhelos, sino que sean los tuyos a través de tu palabra, hablándonos, exhortándonos, convenciéndonos de nuestra necesidad por un lugar que no es este, Señor, que este no es el nuestro, que es un lugar que no puede sostenernos, porque cada día nos damos cuenta de que no fuimos creados para este hogar, este lugar, pero fuimos creados para otro, y es en tu presencia, es en la eternidad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios: naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado, y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría y las jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo. Afirma el Señor. Así dice el Señor: se oye un grito en Rama, lamentos y amargo llanto. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. ¿Y cuál será tu recompensa? Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Nuevamente, tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Y quiero llamar su atención a estos últimos dos pasajes en ese capítulo 31 que dice: tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Yo creciendo como adolescente en mi hogar, porque somos de nacionalidad colombiana, había una canción que se escuchaba, todavía me resuena en la mente de vez en cuando, que por un poeta muy famoso, conocido, de una orquesta muy conocida en Colombia. No se asusten, no voy a cantar, no es un concierto, pero las letras de la canción crean en nosotros anhelos. Dice la canción: a lo lejos veo mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, esa infancia que yo nunca olvidaré. A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Esa canción, para muchos que la han escuchado, y todo país creo que tiene su canción que recuerda, que despierta esos anhelos de regresar a su patria, de regresar a casa. Y es lo que empezamos a ver que está articulando el profeta para despertarle su imaginación. Si usted sabe lo importante que es la imaginación para vislumbrar una imagen. Tengo aquí una imagen. Esta es una mansión aquí en el norte de la Florida, en Hillsborough County, por una pareja con el apellido Siegel. Ellos quisieron replicar la mansión que existe en estos mismos momentos en Francia, que se conoce como Marseilles. Ellos construyeron la réplica supuestamente de esta mansión. Y yo quiero hacerle a usted la pregunta: ¿cuál es la casa de sus sueños? Cuando usted piensa en la casa de sus sueños, ¿qué contiene esa casa? ¿Qué llevaría dentro esa casa? ¿Sería algo similar?
Yo sé que muchos de nosotros como hispanos nos gustaría ver a nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en la casa de sus sueños? Se pregunta, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Y menciono todo esto porque el profeta Isaías, este profeta en el cual estamos leyendo ahora, que se conoce como el profeta Yorón. ¿Por qué el profeta Yorón? Porque el ministerio del profeta Isaías ocurre en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel. La nación es invadida por Babilonia, por el imperio de Babilonia. Aquellos que la conocen o que han escuchado en la historia, es durante su ministerio. La nación de Israel está en lo que podemos conocer como su casa, están en su casa, en su hogar, pero son invadidos a través del liderazgo de Nabucodonosor. Destruyen las casas, destruyen el templo, las murallas. Es más, y reúnen a todas las personas que sobreviven esta catástrofe, esta invasión. Las reúnen aquí en esta ciudad donde vemos ahora, es a las afueras de Jerusalén, un pequeño pueblo conocido como Rama, es lo que nos dice el profeta Jeremías, y se lo llevan como ganado. Imagínense un momento, este es nuestro hogar, la nación de Israel, Jerusalén es nuestra casa, es mi hogar, es mi casa, es mi dulce hogar, pero han invadido y ahora nos llevan como exiliados, como presos. Imagínense una fila de mujeres, hombres y niños encadenados, uno tras el otro, llevado como botín de guerra. Y si usted ha leído la historia bíblica, usted se dará cuenta que lo que podemos ver en este pasaje y vamos a ver en los demás profetas, que esto no fue algo que sucede de repente, ¿verdad? No es algo al azar, no es algo que de repente vino el imperio babilónico y los llevó al exilio. No, fue algo que Dios había advertido. Ya Dios previamente les había dicho, si tú me obedeces, vas a permanecer para siempre en esta tierra, pero si me desobedeces, vas a ser llevado al exilio. Y este es el tema que podemos ver en todo el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es esta parte de la Biblia, la parte izquierda, y el pueblo sigue pecando y sigue yéndose detrás de otros dioses y es llevado al exilio. Pero lo interesante y lo importante y lo que vamos a ver y que aplica y nos lleva a nosotros a aterrizar en un momento el avión para ver la relevancia para nuestra vida, es que aún sabiendo de que iban a ser exiliados, que tenían que desconectarse de su cultura porque ya no regresarían a Jerusalén, había una promesa, había esperanza, habían destellos, habían claves de que algún día regresarían a casa, algún día iban a regresar a su pueblo natal, algún día Dios les prometió que iban a regresar. Jeremías, para que tengan un poco de contexto y podamos seguir un poco la línea cronológica, en el año 587 fue que el imperio de Babilonia invade a Jerusalén y se caen las murallas, el templo lo destruyen, se llevan a los sobrevivientes, hay tristeza, hay dolor, porque no estaban en casa. Y el Salmo 137 creo que nos describe lo que estaban sucediendo, lo que pasaba, la actitud en la vida de cada uno de ellos, porque yo creo que nosotros nos relacionamos, nos identificamos. Mire lo que dice el Salmo, incluso hay una canción que se llama Por los ríos de Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, de nuestra ciudad, de Jerusalén, de nuestro pueblo. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos tenían cautivos, los babilonios, nos decían, canten. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión, cántanos canciones de Sión, de Jerusalén. Pero dice la expresión del salmista, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo voy a cantar canciones del Señor en un pueblo que no es el mío, en un hogar que no es nuestro hogar, en un lugar donde no es su pueblo natal? Y estamos nosotros
y entendemos, porque somos inmigrantes en este país, y surgen esos anhelos en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos cantar, dice el salmista, estas canciones de Sión en un lugar que no es nuestro hogar? Pero aquellos mismos que colgaban sus arpas y no podían cantar, no podían expresar sus canciones de alabanza al Dios de Israel. Pero mire conmigo que hay esperanza. Está la esperanza, dice el profeta Jeremías, de que algún día sí regresarían a casa. Algún día sí vamos a regresar a casa, es el llamado del profeta. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 31. Ahí mismo en el 31, del 12 al 13, dice: vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas. Será como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Dios está prometiendo algo asombroso. Un día, aunque en este momento está siendo llevado al cautiverio como exiliado a un pueblo que no es el tuyo, pero algún día aquellos que colgaron las arpas en los árboles, un día van a regresar a casa. Dice que va a haber baile, va a haber celebración, va a haber gozo. Y sucede en el año 539, estos son hechos históricos, amados. Usted puede hacer una búsqueda en Google y lo va a encontrar. En el año 539, el emperador Ciro, emperador del reino medo-persa, conquista al imperio babilonio, y hace un decreto que todos los exiliados, todos los que habían sido llevados al exilio en Babilonia, pudieran regresar otra vez a Jerusalén. En el año 538 antes de Cristo, regresan, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, regresan a Jerusalén. Y usted dice, bueno, ¿por qué estamos viendo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? Y tengan paciencia, vamos a llegar ahí, pero es importante que podamos ver el gozo, la alegría con el cual los profetas hablaban. Aquellos que incluso no pudieron ver esto suceder, no habían visto incluso el exilio, pero ya Dios les había prometido que un día regresarían sus hijos a casa, regresarían a su pueblo natal. Mire lo que dice, por ejemplo, Joel, que es un profeta, que no sabemos en qué tiempo él profetizó, pero habla algo similar de este gozo, de esta alegría. Dice: ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. Isaías también, el otro profeta que tampoco pudo ver, dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guardias donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Los ciegos van a ver, los cojos van a caminar, van a danzar, va a haber alegría. Esto es lo que profetizan los profetas. Esta es la promesa de los profetas. Un día el pueblo regresará. Joel 17 y 18 también dice: entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, habito en Sión. Ese ya lo leímos, pero vamos a ver también lo que dice Amós capítulo 9, si lo quiere escribir, también hablando el profeta contemporáneo con Jeremías. Dice: vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas.
Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán su fruto. ¿Ven? ¿Pueden ver la imagen? Es el gozo lo que espera cuando el pueblo regrese. Esta es la promesa. Están sido llevados al exilio, pero vendrá el día cuando ustedes regresen a su casa. Va a haber tanta cosecha que no va a haber tiempo para volver a plantar, porque no hemos cosechado. Va a haber fruto, va a haber vino, y todo esto sucede. Y lo último que quiero terminar con Ezequiel, porque este va a ser clave para nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 33 y 35. Dice, así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades, reconstruiré las ruinas, se cultivará tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasen por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín del Edén. Esta palabra es clave. Es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. ¿De qué están hablando los profetas? Aquellos que tienen un conocimiento bíblico más o menos saben que esto sucedió. Pero la pregunta es, ¿realmente suceden todas estas cosas cuando regresa el pueblo de Israel? Aquellos que saben un poco de la historia bíblica. No, ¿verdad? El vino no fluía, no había esa cosecha. Es más, había sufrimiento. Hubo dificultad cuando el pueblo regresó. Pudieron, sí, literalmente regresar a Jerusalén. Reconstruyeron las murallas, reconstruyeron el templo. Pero todo esto no sucedió, lo que estaba profetizando los profetas. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que nos están diciendo los profetas? De que esta tierra no es nuestro destino. La tierra natal, Jerusalén, sí, regresaron literalmente del cautivo, pero los profetas están apuntándole a ellos y nos están apuntando a nosotros. Es que hay algo más. Hay una tierra que no es de este lado de la eternidad. Hay una tierra más allá donde de verdad vamos a encontrar nuestro hogar. Y es hacia ahí donde estamos hablando en esta mañana, que creemos en la vida eterna. Pero esa palabra en Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ezequiel nos dice que esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. La palabra Edén tiene que prendernos un bombillo en la mente. Pues si usted ha leído la Biblia, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, sabe que el ser humano, Dios creó al ser humano bueno y a su imagen, a su semejanza, y experimentaba de una relación perfecta con Dios, vida en abundancia, no había dolor, no había llanto, y de eso se trata la Biblia, es lo que nos dice, de eso es lo que se trata la Biblia. Vivíamos en la presencia de Dios, ese era nuestro hogar, esa es nuestra tierra, ese es nuestro pueblo natal, ahí vivíamos, ahí vivía el ser humano. No experimentaba, no sabía lo que era dolor, vergüenza, temor, culpabilidad. No existía. La vida en abundancia era lo que experimentaba el ser humano. Pero el ser humano pecó. El ser humano pecó y desde ese momento en adelante, Génesis capítulo 3, para aquellos que están viniendo al estudio bíblico, sabemos que desde ese momento el ser humano fue excluido de la presencia de Dios. Fue echado de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido exiliados de la presencia de Dios. Y esta es la gran historia de la Biblia, de que Dios está abriendo un camino. Dios ha abierto un camino, porque estábamos en nuestro hogar, ese era nuestro dulce hogar, esa es la casa de nuestros sueños, pero hemos sido echados de ese hogar, hemos sido echados de ese pueblo, hemos sido exiliados de ese pueblo. Pero la promesa de la Biblia es que un día volveremos a estar en ese lugar. Ahí, cuando regresemos a ese lugar, entonces sabremos que es la vida eterna. Y la Biblia promete una y otra vez que esa es la promesa para ti y para mí, que creemos en la vida eterna.
Elon Musk. No sé cuántos han escuchado de este hombre millonario, creo que acaba de comprar una de las plataformas sociales. Creo que él tiene que ver, bueno, veo cabeza como que confundida. Ha comprado la plataforma de la red social Twitter. Creo que tiene que ver con los carros Tesla, si no me equivoco. Creo que es un hombre multimillonario en lo que es el dinero de cripto. Nadie sabe quién es Elon Musk. Bueno, ok, saben quién es, más o menos. Ok. Saben que él quiere que en algún momento el ser humano viva en Marte, en el planeta Marte. ¿No saben? Bueno, lo único que yo sé más o menos es que en Marte el ser humano no puede vivir porque a la diferencia del planeta Tierra, hay un solo % de oxígeno en el planeta Marte. Y lo demás es carbono óxido. Bueno, el ser humano no puede subsistir. Pero digamos que como este hombre tiene tanto dinero, es un millonario, que construya una máquina y equipos para que podamos, quizás, no sé, o él solamente que tiene el dinero, vivir en Marte. Eventualmente se le mete el carbón óxido por sus equipajes y se muere. Pero cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos vivir. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no podemos vivir en Marte? ¿Por qué la vida en Marte sería difícil? Porque no fuimos creados para vivir en Marte, ¿verdad? No fuimos creados para vivir en ese planeta. No fuimos creados para. Y usted puede decir, bueno, entonces me regreso para la Tierra y puedo vivir en la Tierra. Pero déjeme asegurarle que nosotros tampoco fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para este mundo. Fuimos creados para la eternidad. Fisiológicamente no podemos vivir en Marte. Psicológicamente el ser humano no puede vivir aislado de las personas. ¿Cuántos han visto la película de Tom Hanks, Castaway, donde él se estrella en una avioneta y queda en una isla solo? ¿Qué es lo que sucede? Termina hablando él con un pedazo de coco. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vivir aislado, no puede vivir alineado de las personas. Es imposible. En las prisiones, en la cárcel, ¿cómo lo castigan a uno metiéndolo en el solitario? Porque no podemos vivir alineados de las personas. En Marte, pero en este mundo también, este planeta, no fuimos creados para acá. Usted dice, pero ¿cómo así? No, porque esta no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. Aquí lentamente también nos estamos muriendo. Desde el momento que fuimos exiliados de la presencia de Dios, aquí lentamente también nos estamos muriendo. ¿Cuánta radiación? Personas con cáncer. Mira, no importa cuánto Botox usted se ponga, no importa qué saludable sea su dieta o cuántos ejercicios usted haga, nos estamos muriendo. Eso no va a terminar, porque no fuimos creados para acá. El sufrimiento que pasamos por la pandemia, el aislamiento de la cuarentena, el cáncer que se ve rápido, acelerado hoy en día, las guerras, las peleas entre padre y madre, y hijo y hija, no fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para acá. Y esto es profundo, porque vemos que tanto hijas, como hijos, madres y padres, o terminamos nosotros enterrándolos a ellos, o ellos nos entierran a nosotros, o nuestras hijas nos entierran, o nuestros hijos nos entierran, o nosotros los enterramos a ellos. Nos estamos muriendo también acá porque este no es nuestro hogar. Pero ¿qué tal el significado, el propósito que todo ser humano busca? ¿Lo encontramos en este lado de la eternidad, en este mundo? ¿Lo encontramos? Sabemos que no. Propósito, significado, tratamos de buscarlo y no lo estamos pudiendo encontrar. ¿Y qué estoy tratando de decir? Que nosotros estamos destinados para otro hogar. Estamos destinados para otra tierra.
no nuestro pueblo natal, aunque es hermoso anhelar y desearlo, pero no es nuestro destino. No fuimos creados para nuestro país, que es hermoso y bello el día que mejore, pero no es nuestro destino final. No encontraremos lo que estamos buscando. C.S. Lewis es un autor que era un ateo y se convirtió a seguidor de Cristo, pero una persona bien educada, un pensamiento bien profundo. Y hay un libro que él escribió que se llama Cristianismo o mero cristianismo, y él habla sobre la esperanza para el ser humano. Dice que nosotros nos hemos acostumbrado a no pensar en la eternidad porque no se nos enseña, no se nos entrena, y pensamos más en las cosas terrenales, en lo temporal, en lo pasajero. Y mire lo que él dice: hay todo tipo de cosas en este mundo que nos ofrecen darnos lo que solamente podemos encontrar en esa tierra, ese destino final. Dice, pero nunca cumplen su promesa. Los anhelos que surgen en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez, o pensamos por primera vez en algún país extranjero, o abordamos por primera vez algún tema que nos excita, como la ciencia, la matemática. Dice, son anhelos que ningún matrimonio, ningún viaje, ningún aprendizaje puede satisfacer realmente. Dice, hubo algo a lo que nos aferramos en ese primer momento de anhelo que simplemente se desvanece en la realidad. Así como el carro nuevo ya después de 3 meses ya no vuela nuevo, ¿verdad? Algo así. Dice, creo que todo el mundo sabe lo que quiero decir. La esposa puede ser buena esposa, los hoteles y el escenario pueden haber sido excelentes, y la química puede ser un trabajo muy interesante, pero algo se nos escapa. Ahora bien, dice, hay 2 formas incorrectas de abordar esto. El camino del tonto, el que va de mujer en mujer, o hombre en hombre, o de escenarios a escenario, y tratar de buscar eso, pero nunca lo puede encontrar. O está el hombre que dice, bueno, de todos modos no lo voy a encontrar en ningún lado, así que no lo sigo buscando. O el cristiano. Mira lo que dice el cristiano. El cristiano dice, las criaturas, nosotros, no nacen con deseos a menos que exista satisfacción para esos deseos. Un bebé siente hambre, bueno, existe algo de comida. Un patito quiere nadar, existe el agua. Si me encuentro con un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales los satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca tuvieron la intención de satisfacerlo, sino solo despertarlo, de sugerir lo real. Si es así, debo tener cuidado, por un lado, de nunca despreciar o desagradecer estas bendiciones terrenales, y por el otro, nunca confundirlas con el algo más de lo que son solo una especie de copia o eco o espejismo. Debo mantener vivo en mí el deseo de mi verdadera patria, que no encontraré hasta después de la muerte. Nunca debo de dejar que se hunda por la nieve o se desvíe. Debo hacer que el objetivo principal de mi vida sea avanzar a ese otro país y ayudar a otros a hacer lo mismo. Creo en la vida eterna. Eso es lo existencial que no podemos encontrar. Entonces es que fuimos creados para otro lugar. O como lo dice el Salmo 90, Moisés dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar, tú has sido nuestro refugio. ¿Y qué están diciendo todo esto? ¿Qué estamos tratando de decir? Y creo que aquí en Jeremías 15 nos da una idea. El versículo 15 dice, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Ramá y Raquel. 3 veces lo vemos en la Biblia, y para ir adelantando, porque sé que se nos va el tiempo, 3 veces lo podemos ver en la Biblia. Aquí lo vemos en Jeremías, pero también si usted conoce la historia bíblica, sabe Jacob y Raquel. Raquel muere dando a luz a sus hijos. En este mismo lugar es lo que Jeremías está recordando. En este mismo lugar, Raquel, cuando da a luz a Benjamín, muere. Y el profeta Jeremías recuerda y dice, ahora en este mismo lugar los hijos de Israel están siendo llevados al exilio.
Pero la otra vez que lo vemos, amados, y esto es importantísimo, es cuando nace Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 14 al 17. Mire lo que nos dice Mateo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de años en Belén y a su alrededor, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Y el versículo 17 dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Lo mismo que dice Jeremías 31. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Que Jesús, Dios protege a Jesús llevándolo hacia Egipto, porque Jesús es el exiliado por excelencia. Es el inmigrante por excelencia. Es el exiliado por excelencia. Imagínense nosotros viviendo en Marte, que no somos de allá, pero imagínense Jesús, que viene de Dios, cuyo hogar es el cielo, que deja lo familiar para venir a la tierra. ¿Qué significa eso para nosotros? Que Jesús dejaría el cielo, tomaría la naturaleza humana, vendría a este mundo que lo rechazaría, recibiría violencia, pecado, furia, y su Padre lo protege por nosotros. ¿Qué está tratando de decir la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús no tenía ningún lugar a donde reclinar su cabeza, que no vino a nacer en un palacio, pero Mateo dice que se cumple lo que dice el profeta Jeremías, que Jesús es el exiliado por excelencia. En el Antiguo Testamento hay una celebración de el chivo expiatorio. Una vez al año el sacerdote cogía un novillo y 2 cabras. Pero a uno que se conoce como el chivo expiatorio, después de ofrecer sacrificios por sus pecados y por su familia, había uno que se conocía como el chivo expiatorio porque el sacerdote ponía su mano sobre el chivo, sobre la cabra, como usted quiera llamarle, y ese simbólicamente demostraba que los pecados del pueblo lo enviaban al desierto, se desaparecía, de cierta manera diciendo que el pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que nos exilia de Dios, es lo que nos ha echado de la presencia de Dios, nuestro pecado en pensamiento, en palabra y en obra. Y el autor de Hebreos dice que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Él es el exiliado por excelencia, para que entonces ahora nosotros sí podamos regresar a la casa que debemos estar, al hogar donde debemos estar. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo el pecado nos ha exiliado? Estamos exiliados de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar entonces a ese hogar? Y Juan nos lo dice en el capítulo 14, versículos del 1 al 4. Jesús le dice a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí. El hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ahí ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino. ¿Cuántos de ustedes pensaron en una mansión hermosa cuando hablamos de esa imagen? Hay una vivienda, dice, está preparando un lugar para nosotros. Y mire lo que le dice a Tomás. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice, escuchen esto, iglesia, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie llega al Padre si no es a través de mí.
Hay un lugar. Y no es este, no es Marte, no es tu pueblo natal, no es mi pueblo natal. Es hermoso, es bello regresar y ir, pero no es la eternidad. Creemos en la vida eterna. No creemos que nos vamos a convertir parte de este mueble o te vas a convertir en un animal. No, hay prueba física de un hombre que fue completamente hombre, completamente Dios, que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, que nunca vamos a vivir. Murió la muerte que tú y yo merecemos morir porque somos culpables. Todos, yo sería el primero de levantar mi mano. Todos somos culpables, pero la muerte no tuvo poder sobre él. Resucitó de entre los muertos. Y Él es el que ahora nos dice, ¿tú quieres regresar a ese hogar? Cuando piensas en tu pueblo natal, cuando piensas en esa casa de tus sueños, que despierta eso que, wow, oh, qué bueno, pero que se desvanece como el olor del carro nuevo, ¿verdad? Que ya, porque todo es así en este mundo. Pero si queremos regresar a donde de verdad fuimos creados para vivir, Él dice, si hoy confesaras que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cuál es su situación en esta mañana, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios liberó a su pueblo de Egipto, pero que le tomó mucho tiempo sacar a Egipto de su corazón. Quizás esa sea la situación de alguno de nosotros, o aquí, o los que están viéndonos después a través de las redes sociales, que el pecado, algo nos ha exiliado de Dios. Algo en estos momentos nos está exiliando de Dios, de la presencia de Dios. O quizás alguien te invitó en esta mañana y tú no querías venir, pero no es casualidad, no es suerte, no es coincidencia. Dios te está haciendo ese llamado en esta mañana de regresar a tu casa, de regresar a tu hogar. Termino con una historia que siempre me gusta hacer del perro de nosotros que se llama Spot. No los niños que están ahí, sino el perrito que está en la casa. Todo el mundo se distrajo con los niños. Pero el perro de Spot ha vivido con nosotros ya casi 12 años. Y este perro nos ha enseñado lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros vivíamos en Hollywood, en los años 2010 al 2015, este perro siempre se escapaba de la casa. Siempre buscaba una manera de hacer un hueco en el patio y se iba. Siempre, siempre, hasta que llegó un momento que no regresó. Por 7 noches, las niñas, Natalie la mayor, Jasmine la menor, llorando, mirando por la ventana, anhelando el día que Spa regresara, y pusimos postales en la calle hasta que lo encontramos, pero yo me imagino, yo asumo, no sé, no hablo, él no habla, pero que en el camino hacia esa perrera, porque después la perrera lo tuvo que llevárselo a la fuerza, pero en el camino yo estoy seguro que él escuchó muchas voces de personas que le decían, mira, vente por acá, vente por acá, ven conmigo. Pero Spa es un perro rabioso y él no escuchó esas voces. Pero el día que las niñas y la mamá fueron a recogerlo, lloraba, gritaba, saltaba, excitado, contento. ¿Por qué? Porque él sabía que su hogar no era como ninguno de los otros hogares que le pudieran ofrecer. Que su casa estaba con Natalie y con Jasmine. Para muchos de nosotros, ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de regresar al hogar. De regresar al hogar por el cual fuimos creados para vivir en él. De esas voces que andan por ahí diciéndonos que este es este camino, es esta manera. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Y el único camino hacia el Padre, hacia la satisfacción eterna, hacia la vida eterna, es a través de Cristo Jesús. Déjame orar por ustedes. Amado Padre, gracias por esta mañana. Tú nos recuerdas
esa hermosa verdad de que fuimos creados, nos damos cuenta, lo reconocemos. A muchos no nos gusta pensar de estas cosas, de que aquí, Señor, no importa si nos vamos para Marte o para otro planeta, pero en este mismo planeta nos damos cuenta que nos estamos desmoronando, que cada día nos duele una parte del cuerpo, se nos va un familiar, se nos va el otro, quizás nos lleguen a enterrar a nosotros primero nuestros hijos, que sea así, o nosotros enterremos a nuestros hijos, pero es parte de este mundo que vivimos exiliados de tu presencia, Señor. Padre, si hay alguien en medio de nosotros que todavía no ha conocido la eternidad, que ahora mismo podemos vivir en la eternidad, que dice tu palabra, que yo soy el camino, dijo Jesús, soy la verdad y soy la vida, soy el único medio para llegar al Padre. Señor, que tú regales fe, donde la fe sea necesaria, porque fuimos creados para estar en tu presencia, fuimos creados para ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hay en medio de nosotros también personas que en estos momentos están exiliados de ti, que viven apartados, viven exiliados, aislados de las demás personas. Pero en este lugar, no es el lugar físico, no es la propiedad, es tu cuerpo, es la comunión de los santos, es aquellos que han sido redimidos, lavados, purificados por la sangre del Cordero expiatorio, del que fue exiliado por excelencia para que ahora nosotros tengamos un camino para poder entrar a tu presencia. Te alabamos, Señor. Regala fe, regala convicción donde sea necesario y recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos todos. Amén y amén.